analizar? Bueno, antes de analizar, primero hay que ver qué datos tenemos. Lo mismo, tenemos el tiempo que les dura la inmunidad una vez que se aplica la vacuna y tenemos pues, los dos grupos de personas, ¿no? Hombres y mujeres, ¿sale? Entonces ahora sí nos vamos a analizar y en analizar nos vamos a comparar medias, ¿ok? Pero fíjense que aquí, la semana pasada, hablamos sobre muestras independientes, cuando lo que quisimos hacer fue la diferencia de medias, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Varianzas. Para las varianzas no podemos usar la prueba T. Entonces, lo que vamos a utilizar, ¿se acuerdan cuando veían econometría, si su profesor o profesora les explicó que en la primera salida de su modelo es la tabla NOVA? Y esa tabla NOVA les daba cierta información. Bueno, entonces, la tabla NOVA precisamente de lo que se trata es de ver la diferencia o la homogeneidad de varianzas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a buscar en comparar medias, nos vamos a ir a la ANOVA de un factor. La ANOVA de un factor precisamente es para revisar varianzas, ¿ok? Una vez que están ahí, entonces nos vamos a ver cuál es mi lista de variables dependientes. En este caso, solamente tengo dos variables. ¿Cuál es la que voy a muestrear? Tiempo. ¿Tiempo o sexo? Tiempo. Tiempo, porque es precisamente el tiempo la que me va a dar la variabilidad entre los dos grupos de la población. Entonces, tiempo la pongo como dependiente y sexo la voy a poner como el factor, ¿ok? De comparación. ¿Hasta ahí estamos todos? Entonces, una vez que seleccionaron sus variables, nos vamos a opciones. Y en opciones nos va a salir precisamente lo que tiene que ver con la homogeneidad de varianzas. Si ustedes ven, nos da el estadístico descriptivo, los efectos fijos y aleatorios, y nos va a dar prueba de homogeneidad de varianzas. Nosotros lo que queremos es precisamente la prueba de homogeneidad de varianzas. Todavía no nos interesan efectos fijos y aleatorios porque no tiene que ver con panel, ¿ok? Pero aquí nos va a interesar la prueba de homogeneidad de varianzas y le vamos a dar continuar. ¿Listo? Y le damos simplemente aceptar. Y ahí tienen su prueba de homogeneidad de varianzas. ¿Qué significa esto? Fíjense, nos da la prueba de homogeneidad de varianzas y además se basa en 4 criterios importantes. Cuando comenzamos el curso vimos la media, la mediana, la media recortada, la mediana, bueno, la mediana la vimos pero no cuando ajustamos. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando vimos la media recortada, que quería decir que quitábamos un valor de un lado y otro valor del otro, y así le íbamos quitando, hasta ahí como podando, ¿no? nuestra base. Bueno, pues fíjense que esta homogeneidad de varianzas nos da la prueba para 4 criterios específicos. De ustedes va a depender escoger el que mejor se ajuste a sus necesidades. Es decir, cuando tenemos datos medianamente homogéneos que no son tan atípicos, pues usamos la media, ¿no? Cuando probablemente tenemos datos atípicos, vamos a utilizar la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana no es sensible a esos valores atípicos, ¿ok? Y bueno, entonces, vamos a tener el estadístico de nivel, que es como el estadístico principal, y vamos a tener los grados de libertad. Observan que tenemos grados de libertad para nuestra muestra 1 y grados de libertad para nuestra muestra 2. Ajá, o sea, tenemos grados de libertad 1 y 2. Y tenemos la significancia. Aquí tenemos un valor de .393. ¿Qué nos va a decir esa significancia, chicos? Según esa prueba del evento. Bueno, eso lo vamos a hacer con este criterio, para que sepan qué significa eso. ¿Puedo borrar las pruebas? Que están más aceptadas. Pero ahora lo importante es qué significa ese valor de homogeneidad de varianzas. Entonces, tenemos una probabilidad de acuerdo a la prueba del evento .393. Y esta probabilidad es mayor
mayor a 0.05, ¿ok? Entonces, como es mayor a 0.05, aquí tendríamos que haber primero hecho un planteamiento de hipótesis, ¿ok? Hipótesis nula, varianzas homogéneas. Hipótesis alternativa, varianzas heterogéneas. Dicho de otra forma, cuando hablo de varianzas homogéneas, quiere decir que mi varianza de mi población o de mi muestra, lo voy a poner como tendría que ser correctamente. La varianza de mi muestra 1 es igual a la varianza de mi muestra 2, ¿ok? Y esta puede ser igual a la varianza de mi muestra 3, y así sucesivamente, ¿ok? Cuando estoy hablando de varianzas heterogéneas, entonces la varianza de mi muestra 1 es diferente a la varianza de mi muestra 2, y esto es diferente a la varianza de mi muestra 3. Entonces ahí tengo varianzas diferentes. ¿Ok? Bueno, ¿cuál va a ser mi criterio de información? De decisión. Es una información. El criterio de decisión me va a decir lo siguiente. Si P valor es menor a 0.05, no rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, tengo varianzas homogéneas. Si P valor P-value es mayor a 0.05, rechazo mi hipótesis nula. ¿Listo, Mike? Por lo tanto, ahí yo estaría diciendo que rechazo y se los puse al revés. No, no, sí, ya está bien. A ver, es mayor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Aquí ya lo corregí, chicos. A ver, si el P valor es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Si es mayor a 0.05, no rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, como no rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo, pues es que no existen diferencias significativas entre las varianzas de hombres y mujeres. Es decir, existe homogeneidad de varianzas. Si nos ponemos al ejemplo de los activos, que es como cuando empezamos a plantearlo, entonces pues diríamos lo mismo, ¿no? Que no hay diferencias significativas entre el rendimiento de los activos. Son activos que te dan varianzas homogéneas. ¿Okay? Entonces lo mismo te da, bueno, no te da lo mismo, pero el riesgo. ¿Qué es lo que se puede ver con una varianza? Se ve más el riesgo que tienes. Por ejemplo, si fueran activos financieros y tuvieras varianzas homogéneas, eso te va a llevar a concluir que tienes más riesgo en un activo que en otro. ¿Ok? Pero, si no existen diferencias, dices, bueno, los activos en realidad son del mismo riesgo. No quiere decir que el rendimiento sea igual, eso es algo distinto. Lo que te está diciendo es que el riesgo es el mismo, o sea, no hay un riesgo diferenciado entre uno y otro. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Entonces ya vieron que en SPSS pues se hace muy sencillo. En estadística también se hace muy sencillo, porque también el software es muy amigable en el sentido de que le picamos aquí, le picamos allá y ya, ¿no? R sí es lo más complicado.
Pero para el próximo semestre, voy a limpiar todas las bases de R que tengo, probarlas previamente para entonces que puedan correlacionar. Porque también en R, acuérdense que a veces los códigos van cambiando. Y eso también es algo pues que nos juega en contra, ¿no? Porque a veces cambia la letra o cambia algo y ya está. Bueno, entonces